Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a continuar estudiando este capítulo el día de hoy. Nos quedamos en el verso 8, vamos a ver el verso 13, y quisiera comenzar leyéndolo, y después de eso, para dar inicio, ¿les parece? ¿Están ahí? Segunda de Timoteo 2, verso 8 dice así: a Cristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos vida un día más, Señor. Estar en esta tierra, Señor, y en este lugar para poder adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Y sobre todo, gracias porque nos permites venir a conocerte. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, Señor. Tú mismo te revelas en ella. Y te damos gracias a comprender, a entender lo que está escrito. Danos entendimiento, Señor. Ayúdanos a considerar, Señor, la palabra que vamos a estudiar de ella, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos, enseñándonos, exhortándonos, animándonos a vivir vidas, Señor, consagradas, dedicadas completamente a ti, Señor. Vamos a estar atentos a lo que nos quieres hablar. Quita distracciones que pueden estar ahí, Señor, aún en casa, distracciones que pueden estar en nuestra mente el día de hoy. Hazlas a un lado para que podamos estar atentos, Señor, enfocados a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El versículo 7 que vimos la semana pasada, lo vimos de una forma rápida. Pues ya, estaba acabando el tiempo. Me llamó la atención y toda la semana meditaba en él, ¿no? Déjame leer. Era lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Qué importante es este consejo de Pablo para nosotros. En la primera y segunda carta son cosas importantes para la iglesia y para nosotros como creyentes, ¿verdad? La sana permanecer, ¿verdad? Ser fieles. La semana pasada nos hablaba de esa fidelidad, ¿verdad? Vamos a padecer en este mundo por el simple hecho de ser que lo sabemos, ¿okay? Eso es algo que viene junto con el Evangelio, como vamos a ver el día de hoy. Y Pablo ha estado tratando de animar a Timoteo a seguir adelante, ¿no? Las cosas ya en este momento se han puesto más difíciles que en la primera carta, porque ya hay una persecución muy fuerte hacia los cristianos. Ya no la persecución de los judíos, como la religión judía, sino del Imperio Romano, ¿verdad? Los cristianos están siendo asesinados, obligados a negar su fe. Y aún Pablo, muy posiblemente por eso está preso y ya se está escribiendo esta carta. Entonces Timoteo, no sabemos, la carta no lo dice específicamente, pero por lo que Pablo está haciendo, quizás Timoteo está siendo tentado a claudicar, ¿verdad? Siendo tentado a callar, a ya no predicar, a lo mejor ya no seguir adelante porque su vida está en riesgo. Entonces Pablo está tratando de animar a Timoteo y diciéndole: hey, sé fiel, ¿verdad? Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, ¿verdad? De dominio propio. Es lo que veíamos. Pablo lo está animando: Timoteo, tienes que seguir adelante. Has tenido ejemplos, ¿verdad? Personas que han creído que su fe no ha sido una fe fingida. Tu madre, tu abuela. Pablo mismo como ejemplo. Habla de otro hombre, Onesíforo también, que aún estando preso Pablo fue y lo buscó y lo acompañó, arriesgando su propia vida. Y aquí continúa haciendo eso, ¿no? Animándolo a ser fiel, a buscar hombres fieles para que puedan seguir compartiendo el mensaje de salvación, ¿verdad? Y Pablo la semana pasada puso tres analogías, tres ejemplos. Recuerda, el soldado, ¿verdad? Habló de cómo un soldado tiene una vida que ya no le pertenece a otro,
sirve a otro, ¿verdad? Y es una vida llena de penalidades, ¿verdad? Vimos también el ejemplo de un atleta que lucha, ¿verdad? Es un hombre que tiene que luchar legítimamente, ¿verdad? De acuerdo a las reglas, ¿sí? Y vimos también el ejemplo, por último, de un agricultor, ¿verdad? Que para poder recibir fruto tiene que trabajar, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, considera esto. Y es que muchas veces podemos venir a la iglesia, escuchar el mensaje, entenderlo, aún nos da la capacidad de poder entenderlo, pero no lo consideramos, ¿no? Necesitamos considerar lo que está escrito. Y aún pedirle a Dios entendimiento, como dice aquí, ¿no? O sea, dice ahí, ¿no? Y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿verdad? Necesitamos esto, considerar lo que Dios nos habla y pedirle que nos dé entendimiento. Y Pablo va a seguir animando a Timoteo, ¿no? En esta sección que vamos a estudiar el día de hoy, sigue eso en mente, ¿verdad? Hey, Timoteo, sigue adelante, sigue adelante. Pablo no le está dando falsas esperanzas, diciéndole, hey, Timoteo, esto ya se va a acabar pronto, no te preocupes. Yo voy a salir de la cárcel y otra vez vamos a estar juntos predicando el evangelio y la gente lo va a recibir y nos va a aceptar, nos van a aplaudir. No, es siendo sincero, las cosas no tienen por qué ponerse mejor. Es lo que nos dice, ¿verdad? Las cosas probablemente vayan a estar peor, ¿no? Y así fue. El apóstol Pablo fue sentenciado a muerte y murió después de esto. Sabemos que esa es su última carta. Pablo quiere animar a Timoteo y comienza recordándole algo, ¿no? Le dice en el verso 8, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Esto es algo que Timoteo y los cristianos debemos de recordar siempre. Jesucristo y su obra. ¿Okay? Jesucristo, ¿quién es Jesús? Pablo ha estado hablando de él mismo como ejemplo de un discípulo, pero ahora va el mayor ejemplo para todos nosotros, aún en esto, en el sufrimiento, ¿verdad? En la obediencia, en la fidelidad, nuestro Señor Jesús. Dice, acuérdate de Jesucristo, ¿no? Para un creyente verdadero es imposible olvidar quién es Jesús, ¿verdad? Hasta podemos decir, ¿por qué acuérdate de Jesucristo? Como si ya se hubiera olvidado de Jesús. Pero puedes llegar a eso, ¿no? Realmente para un creyente verdadero es imposible olvidar quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Pero debemos recordar lo que eso significa para nosotros. Creo que a eso se refiere el apóstol Pablo aquí cuando dice, acuérdate de Jesucristo. No solo, pues sí, me acuerdo. No, o sea, acuérdate lo que Él hizo y lo que eso significa para nosotros, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Pues su obra en la cruz, el Evangelio, ¿sí? Él siendo Dios, gobernando todo, deja su trono, su gloria, viene a este mundo, ¿verdad? Toma un cuerpo humano, naciendo de un vientre humano, ¿verdad? Comenzando su ministerio de 3 años y muriendo en una cruz. ¿Para qué? Para pagar el precio de Dios sobre él por nosotros, resucitando al tercer día y ahora está a la diestra del Padre gobernando, ¿verdad? Eso es lo que Jesús ha hecho, pero eso implica muchas cosas para nosotros, cosas que debemos recordar y no olvidar. Por eso dice, acuérdate de Jesucristo. La palabra acuérdate significa ejercer memoria. O sea, no solamente no te olvides, sino, o sea, tenlo en la memoria. Ejerce tu memoria. Recuerda quién es Jesús, recuerda lo que ha hecho por ti. Fácilmente olvidamos lo que significa para nosotros en nuestras vidas y tenemos que considerarlo y tenemos que pedirle entendimiento al Señor. ¿Qué significa para nosotros la cruz? ¿Verdad? Porque si no vamos a caer en una religiosidad, como muchos el día de hoy viven, ¿no? Entonces yo me acuerdo que Jesús, mira, aquí traigo, ¿no? Pero ni siquiera entiendes lo que significa eso. ¿Me explico? Entonces le dice, acuérdate de Jesucristo, y va a mencionar 2 cosas que tienen que ver con esto, que ejercita la memoria en estas cosas. Número 1 dice del linaje de David, y número 2, resucitado de los muertos. 2 cosas, dice del linaje de David y resucitado de los muertos. Cada una de ellas significa muchas cosas para nosotros, ¿ok?
Pero en el contexto vamos a ver lo que significa. En el texto original en el griego, es interesante que primero dice resucitado de los muertos y después dice del linaje de David. Nuestra versión Reina Valera 60 y junto a otras versiones más invierten el orden. Primero pone del linaje de David, después resucitado de los muertos. Quizás simplemente por la sucesión de los hechos, ¿no? Jesús fue del linaje de David como hombre y resucitó de los muertos. Pero Pablo lo acomoda de una forma porque tiene un sentido al decirlo de esa manera, ¿verdad? Cuando habla de la resurrección, la intención de Pablo, cuando escuchamos la resurrección, pues nos recuerda de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros, ¿verdad? La resurrección de los muertos. Se refiere a su poder de vencer a la muerte, ¿ok? ¿Y por qué te digo que tiene que ir en ese orden? Porque el mismo contexto nos enseña esto. Lo vamos a ver más adelante. En los versículos 11 y 12. Pero la resurrección implica esto, el poder de un Jesús resucitado. ¿Te das cuenta de eso? Y Pablo está recordando esto. O sea, recuerda quién es Jesús y lo que hizo. Él tiene el poder para resucitar. Y obviamente, Él venció a la muerte. Y cuando menciona el linaje de David, es una referencia muy clara a su reino, ¿verdad? El Mesías prometido que vendría a reinar para siempre. Fue la promesa que Dios le hizo a David. Estamos estudiando el segundo libro de Samuel, acabamos de comenzar los miércoles. Y vamos a llegar ya pronto a este pasaje, de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde Dios le hace una promesa a David, precisamente, ¿no? Y es el pacto, ¿verdad?, que hace de esa promesa que iba a venir el Mesías a través de su linaje. Déjame citar estos dos versículos de segundo de Samuel 7, versículos 12 y 13. Le dice Dios a David: y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando ya hayas cumplido tu tiempo en esta tierra y duermas con tus padres, dice, yo levantaré después a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y dice, y afirmaré su reino. Claro que después de David vendría a reinar un hijo de David, refiriendo a él. Sí, fíjate lo que dice: él edificará casa a mi nombre. ¿Sí? David en este momento lo que quiere es, está el tabernáculo, esta pues, tienda, ¿no?, de campaña, digámoslo así, donde el pueblo de Israel se reunía para adorar a Dios, ¿no?, donde estaba la gloria de Dios manifestada en ese lugar. Y Dios dice, yo tengo una casa, pero tú no tienes, yo quiero construirte un templo, ¿no? Pero Dios le dice, no. Y aquí le dice, él edificará casa. Pero no está hablando de una casa física, ¿no? Está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una casa, un pueblo. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré, fíjate lo que dice ahí, para siempre el trono de su reino. Y por eso digo, está hablando de Jesús, porque obviamente con Salomón no ocurrió eso, ¿verdad? El reino fue dividido, después el reino desapareció, ¿sí? Ya no hubo más reyes. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Mesías, Jesucristo. Es la promesa. Entonces, cuando Pablo dice del linaje de David, está hablando de esto. Jesús resucitó y Jesús reina siempre, ¿se dan cuenta? Y es lo que Pablo está recordando a Timoteo. Recuerda lo que eso significa. En medio de la persecución, la aflicción de este mundo, tienes que recordar esto. Jesús resucitó, venció a la muerte y aparte está reinando para siempre, ¿verdad? La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, los creyentes, porque tenemos a un Dios que resucitó y reina para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Entiendes lo que eso significa? Ante eso podemos enfrentar cualquier calamidad y cualquier situación en esta vida sabiendo eso. Y es lo que Pablo está recordando a Timoteo. Pablo está diciendo a Timoteo, recuerda quién es Jesús. Dice Jesucristo, esas palabras Jesucristo, son dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús el Salvador, Cristo el Mesías, ¿verdad? Es el Mesías. En primer lugar, Él es quien venció la muerte. ¿Esto qué significa para nosotros? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús resucitado para sus discípulos? Déjame recordar esto en Mateo 28. En Mateo 28, al final de Mateo 28, conocemos este pasaje como la Gran Comisión, ¿recuerdan?
quizás ya lo conoces. Jesús ya resucitado, ¿verdad? Le dice esto a sus discípulos. Jesús ya venció a la muerte aquí. Y le dice esto en Mateo 28, verso 18. Les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjate lo que Jesús les dice en este momento, ya resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta de eso? Y a veces pensamos que Jesús solamente gobierna en el cielo, ¿verdad? No, Él tiene gobierno en todos, ¿verdad? Aquí lo está diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Timoteo y Pablo, y nosotros tenemos que recordar esto. Nuestro Señor Jesús gobierna, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús no está muerto. Él no se quedó muerto. Él resucitó, Él vive, Él gobierna, Él reina, ¿se dan cuenta? Él venció a la muerte. Es parte del mensaje que predicamos y anunciamos. Y Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, porque tengo ya esta autoridad, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿se dan cuenta? Y es lo que Pablo está recordando a Timoteo, recuerda quién es Jesús, el llamado que el poder que Él tiene. Por esta autoridad, Él entonces puede enviarnos, es lo que está diciendo ahí. Por eso, por tanto, id y hacer a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Un reino para siempre, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que significa para nosotros que Jesús resucitó de los muertos. Él tiene el poder para enviarnos. Y al enviarnos tiene todo el poder para guardarnos. ¿Verdad? No solo del peligro, porque podemos pasar por peligro. Tiene poder para guardarnos, guardar nuestra alma, nuestra vida eterna, ¿te das cuenta? El mismo Jesús de los muertos es el que ahora está en nosotros, los creyentes. El poder que venció a la muerte que opera en nosotros. También eso es lo que ¿te das cuenta? Él está con nosotros, ¿verdad? Fíjate lo que escribe en el libro de Apocalipsis, en esta sección de las 7 iglesias, ¿no?, a las que Jesús les escribe por medio de Juan. Esta iglesia de Esmirna, ahí en Apocalipsis 2, verso 8. Fíjate lo que le dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿De quién está hablando? De Jesús, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Resurrección, ¿te das cuenta? Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, Jesús sabe lo que estamos viviendo. Él también fue hombre, Él padeció, Él sufrió, Él soportó. Él nos conoce y Él conoce tu dolor y Él sabe cuando estás padeciendo por seguirle, por obedecerle. Dice, yo conozco y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los si no lo son, sino sinagoga de Satanás. Más dice, te das cuenta, es como si Pablo estuviera diciendo a Timoteo, no temas, o no temas en nada de lo que va a padecer. Jesús, o sea, aquel que dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra por discípulos. Y aquí estuvo muerto, y el que vive, resurrección, y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No está diciendo, no te va a pasar nada, nada va a tocar tu casa ni tu vida. No, sí va a pasar. Hay una guerra espiritual, ¿verdad? No dice, los hombres te van a echar en la cárcel, dice el diablo. ¿Se dan cuenta? He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué tenemos que hacer? Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? ¿Te das cuenta? Sé fiel hasta dónde, hasta la muerte. Y Timoteo está escribiendo un hombre que está siendo fiel hasta la muerte. El apóstol Pablo entendió esto. Y es lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú y yo podemos ser fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos.
Esto no termina con la muerte, ¿se dan cuenta? Por eso puede decir, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué diría, pues, ya de qué sirve si ya morí? No, para nosotros hay esperanza. ¿Se dan cuenta? Sé fiel hasta la muerte, dice el texto. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Se dan cuenta de eso? Ya también vimos eso anteriormente, en Timoteo, ¿no? Yo te daré la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Recuerda eso? No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa para nosotros el Jesús resucitado. ¿Sí lo ven? Podemos seguir adelante. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Porque Jesús resucitó de los muertos. Decía un pastor, comentarista, déjenme citarlo, él decía, los cristianos aguantan cuando todos los demás renuncian, porque ven que el Señor resucitado está obrando y el poder de la resurrección funciona mejor en un cementerio. ¿Lo ven? O sea, si realmente predicamos a un Jesús resucitado, tenemos que vivir de acuerdo a eso y no tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Estás de acuerdo? Ahora, en segundo lugar, Timoteo debía recordar que Jesús es el Rey de Reyes. Por eso dice, del linaje de David. Por eso te decía el orden, ¿no? Primero es la resurrección, después habla de esto. Él es del linaje de David, es el Rey de Reyes, el Mesías, aquel que Dios escogió. ¿Para qué? Para edificar un reino para siempre, ¿se dan cuenta? Jesús es el soberano Dios. Él reina y gobierna con sabiduría y poder. Es quien está en control de todas las cosas, ¿verdad? Es lo que predicamos. Pues vivámoslo. El apóstol Pablo está en la cárcel, pero él sabe que está en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere ahí. Porque es parte de la soberanía de Dios, de su gobierno. En un momento Pablo tenía que dejar este mundo e ir con el Señor, ¿verdad? A casa. Y ya Dios lo está conocer, ¿no? En el capítulo lo dice muy claramente. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida ya está cercano. Y lo acepta con valentía. ¿Por qué? Porque tiene esta fe y esta esperanza. Él sabe quién es Jesús. Y tenemos que recordar eso. ¿Quién es Jesús? Déjame leer esto otra vez en Apocalipsis. Voy al capítulo 3, 7. Esta iglesia, Filadelfia, ¿recuerdas? Una iglesia que todos quieren ser Filadelfia, ¿no? Hasta les ponen a su iglesia Filadelfia, ¿no? Pero nunca veo que le pongan Teatira o Éfeso, solo Filadelfia, ¿no? Porque pues es la iglesia ejemplar, ¿no? Digámoslo así. Pero ve lo que le dice en Apocalipsis 3, verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. O sea, ¿qué significa eso? O sea, el que reina, el Rey de Reyes, ¿se dan cuenta? El que tiene la llave de David, el linaje de David. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Te das cuenta? Gobierna. Entonces, Pablo está recordando a Timoteo, recuerda quién es Jesús. Él va a abrir puertas. Si Él quiere, va a abrir puertas. Si puede abrir las puertas de esta celda y dejarme libre como lo he hecho otras veces. ¿Verdad? Pero también puede cerrarlas. Sigue siendo soberano. ¿Estás de acuerdo? Y poderoso. Entonces está recordando a quién está sirviendo, Timoteo. Estas dos cosas tienen que sostener a Timoteo en la vida. Y lo mismo con nosotros. Conocer a entender su obra nos ayuda a mantenernos fieles, firmes en la fe, confiando, predicándole, anunciando su mensaje, un mensaje de salvación, ¿verdad? Cuando la iglesia deja de predicar el evangelio, pues lo que está pasando es que está perdiendo la fe en Jesús. Se ha olvidado de quién es Jesús. Por eso Pablo dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Al final del versículo, el verso 8 dice esto.
del linaje de David, resucitado de los muertos, dice, conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio, ¿no? No es que Pablo diga, es mío porque yo di mi vida por... No, no. O sea, Pablo lo ve de una forma sana en el sentido de decir, vivo para él. Es lo que yo predico, es lo que yo anuncio. Y estas verdades, Jesús resucitó de los muertos, del linaje de David, son presentadas en el evangelio que está diciendo conforme a mi evangelio. Porque el evangelio que Pablo recibió y predicaba, hablaba de eso. De un Jesús resucitado, que reina y gobierna, que está en su trono gobernando todas las cosas. Que está gobernando la vida de cada uno de los creyentes. ¿Verdad? Podemos descansar en eso. Ahora, las buenas nuevas de Pablo, y ese es el evangelio, recordemos qué significa esa palabra, evangelio son buenas nuevas, ¿no? Significan eso, buenas noticias. Era muy común en ese tiempo usar esta palabra, evangelio. En ese momento no había pues internet, radio, televisión, ¿no? Donde se comunicaban noticias de una forma rápida. Lo que había era heraldos, ni siquiera había periódicos, ¿no? Había heraldos, los heraldos eran los que iban pregonando las noticias, ¿no? Noticias del reino, en este caso, ¿no? Del emperador, etcétera, ¿no? Iban gritando evangelión, buenas noticias, y empezaba a anunciar y a gritar las buenas noticias para el pueblo, ¿no? Pero esas buenas noticias no son buenas noticias de un rey humano, de un rey humano, son buenas noticias de Dios para el hombre, del Rey de Reyes. ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesús vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, incapacitados para poder alcanzar salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Efesios 2. Y eso es el evangelio, son las buenas noticias, ¿verdad? Y no tenemos que olvidar eso, el mensaje que estamos predicando. Meditar en eso, considerarlo, pedir entendimiento del Señor. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. El verso 9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces Pablo dice ahora cómo ha sido su experiencia con el evangelio. Dice, en el evangelio sufro penalidades. O sea, en estas buenas nuevas, Pablo sufría penalidades, sufría aflicción. Y penalidades, te decía la semana pasada, porque ya mencioné esa palabra, no está hablando de un penal, ¿no? De una falta, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Penalti, ¿no? Está hablando de sufrimiento, de penuras, padecimientos, penalidades, sufro, como un soldado sufre. Ya lo dijo, lo vimos la semana pasada. Entonces Pablo dice, por el evangelio, yo estoy en la cárcel, Timoteo. No es porque sea un malhechor, me tratan como malhechor, sí, pero no es por eso, tú sabes por qué estoy aquí. Por anunciar las buenas nuevas. El evangelio son buenas noticias. Y son buenas noticias, aunque incluyan sufrimiento, son buenas noticias, ¿verdad? Muchos pueden decir, ¿cuáles buenas noticias son esas? Y mira lo que está pasando, estás en la cárcel, estás siendo golpeado, te van a matar y tú sigues predicando mensaje que buenas noticias. Claro que son buenas noticias. El evangelio que Pablo predicaba no tiene nada que ver con un bienestar temporal, ¿verdad? Con eso, muchos predican eso, Jesús, y tu vida va a cambiar. ¿En qué sentido? Pues te va a ir bien, vas a ser próspero, ¿no? Vas a sanar, vas a tener mejor. Dios puede hacer eso, claro, lo ha hecho en nuestras vidas, en muchos también. Es el evangelio. El evangelio no es en este mundo, sino en la eternidad. ¿Estás de acuerdo? Para darnos vida eterna, no vida terrenal. Y es el evangelio que Pablo predicaba. El evangelio, como te decía, no tiene nada que ver con un bienestar temporal, sino todo lo contrario. Si vas a ser fiel a Dios, vas a padecer, va a haber sufrimientos. Es común de este evangelio.
Por eso Pablo dice, en el cual sufro penalidades. Dice, hasta prisiones a modo de malhechor. Y sí, así es, Pablo fue tratado como malhechor. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? Mi comportamiento no quiere decir que no haya sido un pecador. Claro que Pablo era un pecador, batallaba obviamente con su carne, ¿verdad? Pero nunca fue arrestado, encarcelado por andar de delincuente. Y qué importante es eso, porque podemos confundir eso, es que estoy sufriendo, ¿no? Estoy en la cárcel, ¿no? Pero es por Cristo, no, estás en la cárcel porque hiciste un fraude, ¿no? Estás en la cárcel por otra cosa. Me recuerda lo que el apóstol Pedro también dice, hablando de esto, del padecimiento por el Evangelio. Acompáñenme ahí, primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera de Pedro 4. El apóstol Pedro también entendió esto. O sea, hombres, los discípulos que después fueron los apóstoles, todos ellos sufrieron por el Evangelio, ¿verdad? La historia, la tradición de la iglesia primitiva cuenta eso. Todos ellos murieron. ¿Por qué? Porque fueron fieles hasta la muerte. Murieron como mártires. Tenemos un ejemplo. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero fíjate lo que escribe el apóstol. Dio su vida por Cristo. Escribe en 1 Pedro 4, verso 12, dice, amados, me encanta cuando la Biblia nos habla así. Dios te ama. Y a veces antes de recibir una palabra, de exhortarnos, nos recuerda esto, Dios te ama. Y tenemos que recordar esto, Dios nos ama. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, que es sorprendente de que de repente hay aflicción, hay prueba en tu vida, como si alguna cosa extraña os aconteciese, al menos que alguien te haya predicado un evangelio diferente, donde te hayan dado falsas esperanzas, ¿no?, de esta vida. Eso es lo que sucede cuando un falso predica un evangelio que no es este. Da falsas expectativas y falsas esperanzas a la gente. Y cuando no pasa lo que ellos dicen, ¿quién queda mal? Dios. El nombre de Cristo es blasfemado por esos hombres, ¿te das cuenta? Por eso es importante ser fieles, no cambiar el mensaje. Pablo ya habló de eso, ¿verdad? Entonces dice, no tienes por qué extrañarte. Sino qué cosa, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Así era como los apóstoles veían esto. Así es como Pablo lo veía. Así como ellos, cuando fueron arrestados saliendo de la cárcel en el libro de Hechos, salieron gozosos y no somos dignos de haber padecido por la causa de Cristo. Pablo dice una cosa hago, dejo ciertamente lo que queda atrás y me extiendo lo que está adelante, a fin de conocerle. Y aún dice, llega a ese punto, el poder de su resurrección y sus padecimientos. Por eso Pedro dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Y cuán lejos estamos nosotros de eso? Ni siquiera Pablo le dice, gózate. Dice, considera lo que significa esto. Pero realmente si nuestra vista, nuestro corazón, nuestra vida está en Cristo, y amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, gozarnos aún de padecer por su nombre. Hay gente que padece y sufre por tonterías, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero hacerlo por la causa que más vale la pena en este mundo, pues qué mejor, ¿no? O sea, podemos gozarnos, dice Pedro, gózate, porque son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o sea, hay una esperanza, os gocéis con gran alegría. O sea, en la muerte no se acaba nuestra vida, ¿verdad? Para nosotros. Es el comienzo. La gloria de Dios es lo que está recordando. Así vivían ellos. Por el nombre de Cristo sois bienaventurados, ¿verdad? Porque es glorioso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El que tú y yo seamos afligidos por el nombre de Cristo muestra algo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros.
como le dice Pablo a Timoteo, un espíritu no de cobardía, sino de poder, de fe, de dominio propio, ¿recuerdan? Ese espíritu está en ti, lo que dice Pedro aquí. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, ¿no? Y ese es el punto, glorificar a Dios. Así que, verso 15, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y aquí lo que te decía, ¿no? O sea, Pablo dice, soy tratado como un malhechor, pero que Pablo no fue un malhechor. Pero ten cuidado de que de repente te traten como malhechor, que eres un malhechor realmente, ¿me explico? No confundas y digas, estoy sufriendo por Cristo. Eso no es sufrir por Cristo, es sufrir por tu pecado. Tienes que arrepentirte. Lo que Pedro dice. Ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, lo que eso representa, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se dan cuenta? Glorifique a Dios por ello. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Yo estoy en la cárcel, Timoteo, y estoy siendo tratado injustamente, como si fuera un malhechor. Pero no importa, para Cristo. Pablo no era preso del imperio romano, no era preso de César, era preso de Cristo. Así lo veía él. Estoy aquí porque Él reina, ¿verdad? En esto lo lleva a decir esto, regresando a Timoteo, mas la palabra de Dios no está presa. Sí, Timoteo, yo ya estoy en la cárcel, tratado como malhechor, y busco predicar el evangelio aquí. A mí los guardias han escuchado el evangelio. No puedo estar allá afuera predicando como siempre lo hacía, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios no está presa. Es por eso que Timoteo debe de continuar predicando la palabra de Dios. Es lo que les decía a Timoteo. Yo estoy aquí preso, pero tú estás allá afuera. Tú puedes seguir hablando de Jesús. Muchos hombres, muchos gobiernos, muchas autoridades han intentado silenciar la palabra de Dios, pero no lo han logrado. Por siglos de callar este mensaje y no lo han hecho. ¿Por qué? Pues porque es la palabra de Dios. Nuevamente el apóstol Pedro, déjame citar esto, es carta, 1 de Pedro 1, 24 y 25, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué sucede con la hierba? La hierba se seca y la flor se cae, ¿verdad? Mas la palabra del Señor, dice Pedro, permanece para siempre. Y nadie puede detenerla. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, es el Evangelio. Está hablando de eso Pedro también. La palabra de Dios no está presa. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Jesús dijo esto en Mateo 24:35. Mateo 24:35. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Recuerdas? Piensa en eso. Muchos han intentado detener la palabra de Dios. No pueden y nunca van a poder. Y Pablo sabía eso y dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Sigue adelante, Timoteo. Y la misma exhortación es para nosotros. El día de hoy no estamos sufriendo una persecución, una aflicción como la que los cristianos están viendo en ese momento. Por lo menos no nosotros aquí, ¿verdad? Hay lugares donde se persigue a los cristianos todavía, aún en nuestro país, ¿verdad? Pero aquí, por lo menos aquí en donde vivimos nosotros, no. ¿Pero por qué callamos? ¿Por qué silenciamos la palabra de Dios? No hay manera que el hombre pueda detener la palabra de Dios, pero sí hay una manera de estorbar su propagación. Y no es por la obra de los incrédulos, sino por hombres que dejan de ser fieles a Dios. ¿Se dan cuenta? Hombres que dejan de predicar y enseñar la palabra y terminan predicando cualquier otra cosa menos la verdad de Dios. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. ¿No estás viendo cada día está peor?
más corrupto. La verdad es que eso no lo vamos a cambiar. Dios mismo lo dice, o sea, las cosas no van a mejorar. Los últimos tiempos van a estar peor, cada vez van a ir las cosas peores, o sea, no va a mejorar. Tampoco pensemos que el evangelio que vamos a predicar nosotros va a traer un mundo mejor. Este mundo se está corrompiendo y cada vez va a ser peor. Pero tenemos el evangelio, el mensaje de salvación. Rescatar a los que más se puedan rescatar. Almas que están perdidas el día de hoy sin Cristo. Y nos tenemos un mensaje de salvación, de esperanza, de vida eterna. No nos callemos. Jesús dijo, mi palabra permanece siempre, pero es a través de nosotros que Él habla, ¿se dan cuenta? Dice Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, ¿no? Dice, por esto, porque estoy en la cárcel, ¿no? Por tanto, y sufro como malhechor. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo esto lo puedo soportar, ¿por qué? Por amor. Y podemos pensar que hubiera dicho por amor a Dios, ¿verdad? Y no, dice por amor a los escogidos. Qué interesante que diga eso Pablo. Pablo se refiere, cuando habla de los escogidos, a aquellos que van a creer en Jesucristo para salvación. ¿Quiénes son? Tú y yo no lo sabemos. Dios sí sabe. Dios sí sabe. En la mente de Pablo siempre estaba la posibilidad de predicar a un escogido, ¿se dan cuenta? Y por eso dice, estoy dispuesto a soportarlo por amor a ellos, a los que un día van a conocer la salvación de Jesús, van a creer en Él. A veces nos desanimamos porque decimos, yo predico y nadie cree. Pero quizás a unos que tú les has predicado, por ahí hay un escogido que sí escuchó. ¿Te das cuenta? Y con eso es suficiente para que tú puedas gastar tu vida en este mundo. Es lo que Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Él sabía que su predicación no era en vano. Aunque muchos lo rechazaran, y créemelo, muchos lo rechazaron y ni siquiera lo escucharon, él sabía que había hombres y mujeres que Dios había escogido para vida eterna. Y eso es lo importante también de esta doctrina de la elección para nosotros, saber que hay hombres y mujeres, aún el día de hoy, que Dios ha elegido para salvación. Por lo tanto, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Es interesante que para algunos la elección, la cual es totalmente bíblica, de la cual hemos hablado otras veces, los lleva a pensar que ya no hay por qué predicar el Evangelio. Su razonamiento es este: pues si Dios ya los escogió, los va a salvar. Pues ¿para qué hablamos? ¿Para qué predicamos el Evangelio? ¿Se dan cuenta lo erróneo que cuando creímos todo lo contrario? O sea, ya que Dios escogió a algunos para salvación, debemos de predicarles a todos. ¿Se dan cuenta? Todos necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación, no importa y lo que eso nos cueste. Es lo que Pablo está diciendo, por amor a ellos, a los escogidos. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El sufrimiento de Pablo, él lo veía así, vale la pena, porque va a haber algo, va a haber una corona de vida, ¿recuerdas? Es fiel hasta la muerte. Y para él era esto, para que ellos también obtengan la salvación. El corazón de Pablo es igual que el corazón de su Señor Jesús, ¿te das cuenta? Dispuesto a dar su vida por aquellos que van a creer. Dispuesto a dar su vida, obviamente Jesús murió por todos, ¿verdad? Sabiendo que algunos lo iban a rechazar, no lo iban a aceptar, pero aún así murió por todos. Y Pablo tiene esa misma idea, no importa, yo puedo dar mi vida por aquellos que van a vivir la salvación. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, para que algunos puedan disfrutar la gloria eterna de Dios. O sea, tu vida y mi vida tienen un propósito más grande que lo que puedes hacer terrenalmente en este mundo. No sé a qué te dedicas, cuál sea tu profesión,
No es que esté mal y no la valores, pero son prioridades. Antes que nada es un hijo de Dios, tienes un mensaje que dar, más importante. Lo que puedes hacer en este mundo y para este mundo aquí se va a quedar. Arquitecto, tus mayores logros aquí se van a quedar, ¿verdad? Pero para Cristo, ve lo que puedes hacer. De resonar en la eternidad de esta forma. Es lo que Pablo está viendo aquí, para que obtengan la salvación eterna. ¿Y sabes qué veo aquí? Algunos deben de sufrir para que otros puedan ser salvos. Eso es el Evangelio. Jesús murió, sufrió para salvación. Y ese es el camino de muchos de nosotros. Padecer por causa del Evangelio nunca será en vano. Alguien más disfrutará del fruto del sufrimiento, aún de tu sufrimiento. Muchos disfrutaron la salvación por la fidelidad y la obediencia del apóstol Pablo. ¿Estás de acuerdo? Aún nosotros lo estamos haciendo el día de hoy. Con esas palabras, Pablo quería animar y estimular a Timoteo a seguir adelante, predicando el Evangelio. Y lo mismo es con nosotros. Saber que otros serán bendecidos por nuestros sufrimientos debe animarnos a seguir hablando de Jesús a los que aún están perdidos. Muchos han sufrido, aún por nosotros. Quizás no te has dado cuenta de eso. Se vuelve a veces tan habitual para nosotros reunirnos los domingos y abrir nuestras vidas al consejo de Dios. Pero piensa en eso. El hecho de que tú y yo tengamos el día de hoy una Biblia en nuestras manos requirió del sufrimiento de muchos hombres y muchas mujeres. Hombres pueden dar su vida por causa del Evangelio. Olvidamos tan fácilmente que este libro que tienes en tus manos ha llegado a nuestras manos impregnado así de sudor, de lágrimas, de sangre, de hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios, que fueron fieles a Dios. Hombres que sufrieron muertes, murieron torturados, despedazados. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siguiera difundiéndose en este mundo. ¿Te das cuenta? Pablo dice, vale la pena, por tanto, dice, lo soporto por el fruto que va a haber. Veámoslo de esa manera. Pablo termina en esos versículos con un himno, probablemente lo que se dice de la iglesia primitiva. Te das cuenta, aparece como en forma de verso, de prosa, aquí esa sección. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto es una palabra fiel, dice, palabra fiel es esta. Esta es la única palabra fiel que aparece en 2 de Timoteo. Desde un principio te había dicho que en las cartas pastorales aparecen 5 palabras fieles. Esta es la única que aparece aquí, pero es la cuarta que hemos visto. En 1 Timoteo vimos 3, esta es la cuarta, y en Tito 3 aparece la quinta. ¿Okay? ¿Y qué significa? Pues es un dicho, ¿no? Es un dicho fiel, fidedigno, o sea que está comprobado lo que está diciendo, ¿no? Y como te decía, es un canto. Dice esto: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿No? ¿Qué se refiere esto? Para empezar, es incorrecto interpretar estos versículos como si dijera que con nuestro sufrimiento nos ganamos el derecho a la vida eterna. No está diciendo eso. Ese mensaje es contrario a toda la revelación de Dios en las Escrituras, ¿verdad? Somos salvos simplemente por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Ningún servicio fiel a Dios lo pone a Él en deuda con nosotros y lo obliga a darnos un pago o una retribución. ¿Estás de acuerdo? Nosotros merecemos la muerte. Todo lo que el día de hoy tenemos es gracia, ¿verdad? Así lo vemos nosotros como creyentes. Entonces, eso tiene que ver con lo que Pablo dijo anteriormente. En el versículo 8 te decía. ¿Recuerdas el orden? Acuérdate de Jesucristo y te
que primero es la resurrección y después es el linaje de David, y tiene que ver con resurrección y reino, y es lo que dice a continuación, ¿no? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿De qué está hablando? Resurrección, ¿verdad? Si sufrimos, perdón, también reinaremos con Él. Está hablando de su reino, ¿te das cuenta? Entonces tiene que ver con eso. Lo que Pablo tiene en mente, y tenemos que recordar esto, es el martirio, ¿no? Porque se conoce como el martirio, ¿verdad? Morir por una causa. El grado más alto del sufrimiento es la muerte, morir como mártir. Y Jesús, lo leíamos, lo que le dijo la iglesia, sé fiel hasta la muerte. Y eso es lo que Dios nos llama, sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Decía Martín Lutero, él escribió esto, Martín Lutero dijo, la iglesia es la heredera de la cruz. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes lo que significa la cruz? Muerte. Y Jesús lo dijo, el que quiera seguirme, el que quiera venir pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, sé fiel hasta la muerte y sígame. ¿Te das cuenta? Y por eso dice, si somos muertos con Él, importante, con Él, por su causa, ¿verdad? También viviremos con Él. La idea de Pablo es esta, como creyentes, viviendo para Cristo, no hay por qué temer a la muerte, y más cuando morimos obedeciéndolo a Él. ¿Por qué? Porque para nosotros la muerte solo se convierte en un medio para vivir con Él para siempre. Está recordando a Timoteo esto. ¿Le tienes miedo a la muerte? Entonces no estás entendiendo el mensaje que estás predicando. Estás hablando de resurrección, vida eterna, esperanza, ¿verdad? Entonces no temas a la muerte. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. La gran recompensa, Dios con nosotros, o más bien, nosotros con Dios, ¿verdad? Verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Quizá, leíamos en Apocalipsis, Dios le dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel, ¿verdad? Algunos van a morir, otros no, ¿verdad? Y quizás no vayamos a morir por Cristo, pero si sufrimos por causa de Él y del Evangelio, podemos estar seguros de que un día reinaremos junto con Él, ¿verdad? Y podemos recordar eso. Si en este momento estás sufriendo por causa del Evangelio, si eres un hombre o una mujer que constantemente está hablando de Jesús, la gente te empieza a ver raro, ya aquellos que eran tus amigos ya no te hablan. Aún ya algunos no solo aborrecen el mensaje, son anticristianos, ¿no? Recuerda eso. Así como estoy sufriendo, un día voy a reinar con Él. ¿Dices reinar con Él? Sí, eso dice la palabra de Dios. Déjame leer rápidamente esto en Apocalipsis. También, capítulo 20, Apocalipsis 20. Fíjate lo que dice, verso 4. Dice el apóstol Juan, esa revelación de Jesucristo en Apocalipsis. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Por causa del testimonio de quién? De Jesús. Pablo dice a Timoteo, hey, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ¿verdad? Testimonio de Jesús. Dice entonces, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no está presa, ¿verdad? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, vivieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿recuerdas? Que menciona la segunda resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad. La segunda resurrección ya no es para vida, es para muerte. O sea, de alguna manera todos van a resucitar, pero los que no creyeron van a resucitar para muerte. Qué triste, ¿no? Pero nosotros, para vida eterna. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pues el día de hoy muchos pueden estarse burlando de ti y puedes estar sufriendo por eso, pero un día tú vas a reinar sobre ellos. Aquí me encanta de la iglesia primitiva. Imagínate, dan sus cantos. Qué diferente a los cantos que hoy en día de cristianos, ¿no? Que no tienen una mente, ¿cómo decirlo? Bíblica. Así de sencillo. Su mente no es bíblica. No conocen la doctrina. No entienden quién es Jesús. Ni siquiera pueden entender esto. Ni siquiera saben que la iglesia, los creyentes, un día van a reinar con Jesús. ¿Te das cuenta? Pero la iglesia primitiva entendía esto. ¿Por qué? Porque lo vivía. Porque dice, si sufrimos, también reinaremos. O sea, podemos sufrir y padecer y tener gozo. ¿Por qué? Porque un día vamos a reinar. Hay una esperanza. ¿Te dan cuenta? Esa es la idea aquí. Si realmente somos de Cristo, si en verdad Él habita en nosotros, ese hecho siempre se manifestará así en nuestra disposición de sufrir por Él. Cuando renunciamos a la comodidad y a los placeres de esta vida, de este mundo, por Cristo, amando a Dios, esa es la manifestación, la verdadera manifestación de una vida cristiana realmente. Una vida que está dispuesta a sufrir y padecer por el nombre de Cristo. Si eso no está en nosotros, podemos estar absolutamente seguros que un día, si eso está en nosotros, podemos estar seguros de esto, un día reinaremos con Él, como dice el texto. Pero también dice esto a continuación, verso 12, si le negáremos, Él también nos negará, ¿verdad? Y es como si Pablo está diciendo, mira, Timoteo, recuerda esto, si mueres, no tienes por qué preocuparte, vas a vivir con Él. Si padeces, no te preocupes, vas a reinar. Pero ten cuidado de esto. Si le niegas, Él te va a negar. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Pablo se refiere a una persona que siempre vive negando a Jesús. Que cada oportunidad de sufrir por causa del Evangelio la desaprovecha negando a Jesús. Se refiere a una negación permanente y definitiva. Y ahí tienes que examinarte. Quizás nunca has hablado de Jesús. Quizás como decimos de la secreta, ¿no? Soy cristiano de la secreta. Pues eso no existe, o sea, te estás avergonzando realmente del Evangelio. Y estás desperdiciando todas las oportunidades que Dios está dando. ¿Para qué? Para poder predicar, para poder anunciar su Evangelio. Hay muchos que solo son cristianos de domingo. Solo son cristianos en la iglesia. Cuando se enfrentan a este mundo, niegan la fe en Jesucristo. Hombres y mujeres que sirven a Dios dentro de la iglesia, pero que no están dispuestos a servir a Dios fuera de la iglesia. Se avergüenzan y terminan siendo infieles y negando a Jesús. A esto se refiere este versículo. Y Jesús también se refirió a esas personas. En Mateo, ¿se recuerdan el Sermón del Monte? Déjenme ir rápido para allá. Mateo 7, ¿recuerdan? Verso 21, Mateo 7, 21. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿recuerdan? Sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y cuándo hablaste de mí? ¿Cuándo padeciste o sufriste por mí? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Muchos brillan dentro de la iglesia, pero allá afuera aún les da vergüenza mencionar que son cristianos. No quieren sufrir o padecer por el nombre de Cristo. De eso se está hablando aquí. Si le negaremos, Él también nos negará. Ahora bien, cuando pensamos en alguien que negó a Jesús, ¿en quién piensas? En Pedro. O sea, la Biblia enseña eso, lo negó 3 veces. Pero Jesús no negó a Pedro.
Hay una diferencia, ¿se dan cuenta? Aquí dice, si le negaremos, Él nos negará. Y sí, Pedro negó a Jesús, pero Jesús no negó a Pedro. Lo que sucedió con Pedro fue diferente y tiene que ver más con el siguiente versículo, verso 13. Si fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Pablo reconoce que posiblemente habrá veces que fallemos. Habrá veces que tropecemos. Habrá veces que sí vamos a avergonzarnos. Pero aún así, si en verdad hemos creído en Jesús para salvación, Él mismo, Jesús mismo siendo fiel, nos restaurará como hizo con Pedro. Y nos mantendrá salvos hasta el fin como sucedió con Pedro, ¿se dan cuenta? Pablo está diciendo a Timoteo, ten cuidado de no negar completamente a Jesús. Claro que habrá veces en que puedas sentir eso, cobardía, vergüenza, pero Dios te va a afirmar para que sigas adelante, Timoteo. Él es fiel, ¿verdad? Él es fiel para sostenernos, levantarnos si caemos. Decía Hudson Taylor, un misionero cristiano, que dio su vida al Evangelio. Él decía esto: no es por tratar de ser fiel al que es fiel que obtenemos la victoria. O sea, no es que tú y yo somos fieles en nuestras fuerzas, sino es porque estamos viendo a aquel que es fiel. Por eso dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y eso también nos sostiene, ¿verdad? Y Él nos sostiene con su fidelidad. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel porque no puede negarse a sí mismo, Él no cambia. Y Pablo está seguro de esto y lo dijo anteriormente, sé a quien he creído, ¿recuerdan? Sé dónde he puesto mi depósito y es poderoso para guardarlo. Él es fiel, no puede negarse a sí mismo, no va a cambiar. No hay cosa más firme en este mundo que Dios y su evangelio. Créemelo, no hay cosa más firme en la que podemos descansar y poner nuestra vida y toda nuestra confianza. Y como te decía, nuestra propia vida hasta la muerte, más que en el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Su naturaleza es inmutable. Dios no cambia, y eso incluye su misericordia y su gracia. Dios no cambia. Su gracia, su misericordia es el fundamento de la esperanza, la confianza y la seguridad que nosotros tenemos como creyentes. Y por eso podemos seguir hablando de Él y anunciando su evangelio y obedeciéndole y soportando y aguantando, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos de lo que eso significa. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de quién es Él. Acuérdate de lo que ha hecho por ti y lo que puede hacer por otros. No nos callemos. Pablo dice, la palabra de Dios no está presa, pero no la silenciemos nosotros. Salgamos y hablemos de Jesús. Obedezcamos lo que Dios nos está enseñando a través de esta carta. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ser fiel, Señor. Aunque fuésemos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Recordarnos, suena raro, recordarnos quién eres, lo que has hecho. Gracias, Señor, porque tú resucitaste de los muertos y esa es nuestra esperanza, eso es lo que predicamos. Y eso significa que el día de hoy podemos dar nuestra vida por ti, Señor, sin temor, sabiendo, Señor, que simplemente es un paso, Señor, a la eternidad, a estar contigo para siempre. Eso es lo que es la muerte para nosotros. Realmente es un descanso para llegar a la gloria eterna, Señor. Tú seas el linaje de David, nos recuerda que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que está gobernando todas las cosas, Señor. Cada circunstancia, cada situación en nuestra vida, tú la gobiernas. Y podemos confiar en eso. Y de esa manera podemos seguir anunciando tus buenas nuevas a este mundo caído, Señor. Por amor a los escogidos, como lo hacía Pablo. No importa, Señor, lo que eso pueda costarnos.
No solo, Señor, que nos veo, que se burlen de nosotros, aún estar presos como malhechores, o aún, Señor, estar sentenciados a muerte. Todo vale la pena, Señor, por tu causa. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado la fe, Señor, para creer esto y vivir para esto, Señor. Si morimos contigo, viviremos contigo. Si sufrimos, reinaremos. Señor, si te negaremos, tú nos vas a negar. Y si somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor. Ayúdanos a considerar esto nuevamente y danos entendimiento, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Vidas consagradas y dedicadas solo a ti, Señor. Eso es lo que esperas de tus hijos, Señor. Lo que esperas de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos esto sabiendo que esa es tu voluntad, Señor. Y que de esta forma vamos a poder dar fruto y vamos a poder glorificarte, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.